Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos a hablar de una historia maravillosa que todas, creo que la gran parte de la humanidad entera conoce esa historia y ustedes se la saben de memoria, pero quiero que la repasemos juntos, porque yo creo que el Espíritu de Dios desde que iniciamos este culto ha venido hablando, ha venido dando, ha venido abriendo los corazones, ha venido abriendo nuestras mentes para que entendamos que estamos en un momento determinante de la iglesia, de la nación y del mundo entero. Amén. Y vamos a hablar de este superhéroe. ¿Cómo se llama? Ay, vámonos un poquito, unos años más hacia atrás, unos poquitos añitos. Vamos más para atrás. Ay, no, una de las historias más famosas de la Biblia, por favor. Ay, por ahí escuché. Eso, Sansón. Gracias, Miguel. ¿Me viste y dijiste Sansón? Por el pelo sobre todo. De hecho, ahorita que mi hermano general estaba hablando, yo tenía una confusión en mi corazón y decía, si algo llegara a pasar, ¿me paro, me voy o me quedo? No sé, estoy en ese momento de mi vida que no sé, estoy confundido. Bueno, la historia de Sansón se narra en el libro de los Jueces desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Voy a tratar de dar una ilustración para que no lo tengamos que leer todo, una narrativa de qué fue lo que pasó con Sansón, cuál fue la historia de Sansón y cuáles fueron esos principales eventos que muchos conocemos y marcaron su vida y el propósito que Dios le dio a su vida en este tiempo. Era el tiempo de los jueces y Sansón fue un juez. Cosa tan rara, ¿no? Sí, Sansón fue un juez. Y la palabra juez no solamente se limitaba a que tuvieran que ejercer algún tipo de consejo, de gobierno, de dirección al pueblo, porque en ese tiempo el pueblo de Israel por casi 400 años vivió una época absolutamente oscura. Y Dios envió como luminares en ese tiempo a los jueces. Entonces ahí estuvo Gedeón, estuvo Débora, acuérdese de Débora, esa mujer fuerte, esa profeta del Señor. Estuvieron muchos jueces que fueron luminares en medio de un pueblo que se había rebelado contra Dios, se había seguido sus propios caminos, se había prostituido, adoraba a otros dioses, su gente se acostaba con prostitutas y rameras, etcétera, etcétera, etcétera. Y nacen los jueces y vienen los jueces y los jueces cumplen ese propósito de ser luz, pero no solamente de traer una palabra en ese tiempo oscuro, sino que en el caso de Sansón, la palabra juez significa también libertador. Los jueces también fueron traídos en este tiempo para traer libertad. Y empieza Jueces 13 y empieza el versículo 1 diciendo que ante la dureza del corazón del pueblo de Israel y su pecado, Dios determinó entregar a los filisteos, al pueblo de Israel, a los filisteos por 40 años. ¡Qué locura! Y entonces viene un anunciamiento y habla de un señor que se llama Manoa con su esposa que era estéril. Y dice que vino el ángel de Jehová y le hace un anunciamiento y le dice: he aquí darás a luz un hijo, pero este será nazareo. Es decir, que en según número 6, esta persona no podía cortarse el pelo, no podía tomar vino, ni sidra, ni uvas pasas, ni nada del fruto de la vid. No solamente el fermento, sino que no podía comerse una uva pasa en la ensalada, nada. Y tampoco podía tocar muertos. Y ese era el llamado del nazareato, ¿no? Que lo tuvo también Juan el Bautista.
que lo tuvo Sansón desde que fue anunciado por el ángel de Jehová. Entonces viene y le dicen a la esposa de Manoa, que era estéril de una manera sobrenatural: tú vas a tener ese hijo, y ese hijo va a cumplir estas condiciones. Y cuando le hace el anunciamiento, no solamente le hace el anunciamiento de que iba a nacer, de que iba a ser consagrado para Dios, sino que le da un propósito. Y en el versículo allá 5 dice que y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces Sansón desde el vientre venía con una misión. Y entonces dice Manoa, el esposo: bueno, pero yo no lo vi, yo sí necesito que me aclaren, como todos los hombres, ¿no? Cuando las mujeres nos dicen algo, no, yo sí necesito que me aclaren la cosa. Me da el favor, y cuando vuelva a ver ese ángel, que venga. Pero dice que Manoa oró. No, Manoa ora: Señor, yo quiero claridad sobre lo que tengo que hacer con ese niño. Y dice que Dios escucha la oración de Manoa, y vuelve y aparece el ángel de Jehová. Nótese que no dice un ángel, dice el ángel de Jehová. Entonces aparece el ángel de Jehová y vuelve y le ratifica a Manoa cómo debía levantar su hijo y bajo qué condiciones y con qué propósito. Se lo dice exactamente como se lo dice a su esposa. Entonces le dice Manoa, le pregunta: bueno, se da cuenta que pues era un hombre, porque los ángeles se materializaban o se materializan. Eso no es nada extraño, en la Biblia lo menciona en muchas partes, y aún en el Nuevo Testamento pues también lo hizo. Y dice que era un hombre, y la mujer temió ante ese hombre tan imponente que había al frente de ella. Y Manoa le pregunta: bueno, déjanos saber cuál es tu nombre. Déjanos entender cuál es tu nombre para que recordemos quién fue el que nos vino a visitar. Y le dice el ángel de Jehová: pues, ¿por qué quieres conocer mi nombre, que es admirable? Le genera y le da la revelación de quién es. Y a esto le llaman la teofanía, ¿no? Es una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento con Manoa, con el ángel de Jehová. Entonces, cada vez que ustedes vean la palabra el ángel de Jehová en la Biblia, se van a acordar que es Cristo en su cuerpo glorificado, aún no manifestado. Entonces se manifiesta Jesucristo a Manoa y le dice: yo unjo a Sansón para que haga tal y tal cosa. Va a hacer esto, va a libertar al pueblo de Israel. Y ellos se sorprenden porque dice: venga y comas este cabrito con nosotros, esta pititoria. Y Manoa le dice, y el ángel le dice: no, aunque me lo prepares, no me lo voy a comer. Más bien ofrece holocausto. Dice que levantó holocausto delante del Señor, y milagrosamente ellos vieron cómo el ángel de Jehová, Jesucristo, ascendía al cielo en medio de las llamas del holocausto. Y ellos dijeron: wow, ¿cómo es posible que hayamos visto a Dios y no hayamos muerto? Entendieron la manifestación de Dios mismo que había visitado su casa y su familia. Tremendo. Viene Jueces capítulo 14. Estamos entendiendo la historia, ¿no? Viene Jueces capítulo 14. Crece el famoso Sansón. Agrandado el hombre si era. Y dice que creciendo se fue para Timnat, si no estoy mal. Y dice que vio una niña, un bocadito, una filistea. Y él le dice: papá, como cualquier niño consentido: papi, hágame el favor y me la trae. Y el papá le dice: pero ¿cómo? ¿Es que acaso no hay en el pueblo, en nuestro pueblo de Israel, un niño, una niña? Nada parecido a lo que pasa en la iglesia, ¿no? ¿Es que no hay en el tabernáculo? ¿Por qué te tenías que fijar en él o en ella? Sansón, típico adolescente. Yo quiero esa mujer. No, pero una de nuestras parientes, una del pueblo de Israel. Y Sansón dice: no, yo la quiero a ella. Dice que la vio, y el verla, Sansón la vio y la repasó y le gustó. La tuvo que haber repasado. Sí. No fue que la vio de lejos y ay no, gloria a Dios, no. Le gustó, le entró por sus ojos, porque a los hombres nos entran las cosas por los ojos. Y le gustó y le dijo al papá que fuera y que él la quería era a ella.
Y dice que confirma que aún Dios, en medio de la necedad de Sansón, no lo dice, pero lo infiero en la palabra, dice, era a propósito de Dios, porque Dios quería tomar como ocasión que a Sansón le hubiera gustado la filistea para entrar dentro de los filisteos y cumplir su propósito. Entonces dice que fue Sansón y fue Manoa y se fueron pues a hacer todos los arreglos, y en medio del camino para hacer los arreglos se apareció un león, el famoso león, y Sansón, que se le vino el león y cogió y dice que lo destrozó con sus propias manos sin ningún problema. Los papás no se dieron cuenta, es decir, Sansón se había evadido. Nada raro a la realidad, se evadió. ¿Y dónde está Sansón? No sé. Estaba por allá matando un león. Y se fueron. Y dice que Sansón días después regresó, ¿no? Y vio dentro del león, qué cosa más extraña, un enjambre de abejas dentro de un león muerto. Y dice que tomó es que Sansón era muy irreverente. Y dice que tomó de la miel. Y se fue comiendo de la miel de abejas que había encontrado dentro del león muerto. El león, ustedes se pueden imaginar eso, rico no olía. Pero no, a él se le dio y fue y cogió, dice que más encima fue y le ofreció a los papás. Y los papás comieron. Entonces, claro, llega a la casa de los señores, llega a la casa de la niña esta y se encuentra con los parientes que eran filisteos y los empieza a desafiar y diga, si ustedes me hacen la famosa adivinanza ¿se acuerdan? De Sansón. Les voy a dar una adivinanza y si me resuelven esa adivinanza, yo les doy 30 vestidos de lino, pero si ustedes pierden, yo se la doy. Entonces él le hace esa adivinanza. Les pregunta, entonces le dijo, del devorador salió comida, ¿no? Y del fuerte salió dulzura. Entonces tienen 7 días, porque duraba 7 días el banquete de la celebración de que se estaban casando, ¿no? Tienen 7 días para averiguar eso, y si no, pues ustedes pierden. Y dicen que amenazaron a la niña, que la quemaban a él y a su papá si no averiguaba cuál era la respuesta a esa adivinanza, ¿no? Y dice que esta mujer le dijo, mi amor, por favor, revélame el secreto. Empezó como gotera, dice Proverbios, como gotera. Proverbios dice que Sansón no le decía nada, pero ¿cómo es posible que no? Y le dice Sansón, pero es que ni a mis papás les he dicho cuál es la respuesta, ¿por qué se la debe decir a usted? Y dice que la niñita duró llorando 7 días. ¿Alguna se siente identificada? No. 7 días llorando para que Sansón le dijera la respuesta. Pues Sansón se perturbó, estaba tan perturbado, tan cansado, tan estresado como cualquiera de nosotros los hombres, que dice que le reveló la verdad a la niña. Y la niña fue y se la contó a sus parientes. El hecho es que los parientes le hacen la adivinanza. Sansón se enoja y le dice, ay, si ustedes no hubieran como convencido a mi becerra. Trata de becerra a la niña ahora. Mire lo irreverente de Sansón. A mi novilla, dice la palabra, la trató como una becerra. Si no hubiera sido por mi becerra que le soltó la información, ustedes no habrían sabido nada. Y él se enoja y se va y mata 30 personas, 30 filisteos, y les quita la ropa. Y aquí está su ropa, papitos. Y les da la ropa y se va enojado. Y dice que en Jueces 15 ya empieza la historia, la estoy narrando, ya casi vamos a terminar, tranquilos, no se me duerman. Dice que en Jueces 15 dice que el papá de la niña le entregó a la esposa de Sansón al amigo de Sansón, supuestamente ese amigo, un testigo de la boda, dicen los teólogos e historiadores. Y le entrega a la niña, le quitan la esposa y Sansón viene, sí o no, con pollo a la casa. Llega con pollo porque hacía días no llegaba a la casa. Y llegan y el papá dice, no señor, usted no puede ver la niña, si usted quiere le ofrezco la menor, porque yo la entregué a otro amigo. Dice que Sansón se enojó tanto que cogió y ató. Ustedes se imaginan esa locura, es que esta historia es una locura. Ató 300 zorras. Yo no me imagino a Sansón buscando 300 zorras.
¿Cómo hizo? ¿Cuánto tiempo se gastó este hombre? 300 zorras. Hubiera sido gallinas o vacas o yo qué, zorras que se esconden, que huyen, que son rápidas. ¿Cazó? ¿Cómo sería el enojo de este hombre que cogió 300 zorras? Dice que le ató las colas, les puso como antorchitas o teas y las mandó por todos los cultivos de los filisteos, porque digo, a mí no me van a echar la culpa, eso fue culpa de ese señor que me sacó la piedra, que me quitó mi mujer. Entonces usó como ocasión lo que había hecho el suegro, bendito de Dios ese suegro, y cogió y mandó 300 zorras encendidas en sus colas, con unas teas en sus colas entre unas y otras, para acabar con los cultivos de los campos filisteos. Qué duro eso. Dice que los filisteos se enojaron tanto, ellos eran como aficionados a quemar gente, hola, que dicen que quemaron a la esposa y al suegro de Sansón. Los quemaron. Claro, Sansón, engallado y bravo porque habían quemado a su suegro y su esposa, dice que fue, ¿no es cierto? Y mató, tomó venganza, hizo una matanza tremenda. No dice el número esa vez, pero dice que usaba una expresión que no recuerdo, muslo y no sé, y cadera, mejor dicho, que se usaba mucho en el tiempo, muslo y cadera, que lo que tipificaba una gran matanza que hizo dentro del pueblo filisteo. Y dice que se fue para la cueva de Etam, y el hombre sube a la cueva de Etam, y allá le llegan los judíos y le dice: ¿usted no se acuerda que nosotros estamos bajo el yugo de los filisteos, Sansón? ¿No se da cuenta que son ellos los que nos gobiernan? Y entonces Sansón le dice: bueno, a mí no me vengan a matar, si quieren entréguenme, pero no me maten. Y dicen que lo ataron y entonces subieron entonces los filisteos para prenderlo, y dice que Sansón en esa cueva se desató fácilmente como un hilo, deshizo las cuerdas que había alrededor de él, cogió la famosa carraca de burro, aún fresca, dice, tomó la quijada del asno y mató más o 1000 filisteos. Y dice que se cansó y estaba cansado, y ahí le reclama a Dios: ¿ahora qué? Le reclama a Dios: ¿no ves que tengo sed? Y ora a Dios. Le reclama a Dios: ¿no ves que tengo sed y me vas a dejar morir así? Dice que le dio agua, ¿no?, de la cuenca de Leí. Y toma agua Sansón y recupera sus fuerzas. Pasó esta historia y viene luego Sansón, de nuevo aparece. ¿Sí se han dado cuenta que Sansón siempre está solo? Siempre aparece solo. Y vuelve Sansón y vuelve allá a Gaza y vuelve el tema, dice que vio una ramera. Qué belleza, se fijó ahora en una ramera. Y llegó a la ramera, estuvo con la ramera, y ahí se dieron cuenta los filisteos. Entonces dicen que los filisteos dijeron: quedémonos aquí y a la mañana siguiente le vamos a dar. Y entonces dice que no, que él se levantó a la medianoche, y como era bien agrandado, dice que arrancó las puertas de la ciudad con sus cerrojos y todas sus cosas, se la echó al hombro y la llevó al monte que está enfrente de Hebrón. ¿Me sé bien la historia, sí o no? Al frente de Hebrón, ¿sabe a cuántos kilómetros quedaba eso? 60 kilómetros. ¿Te imaginas a Sansón 60 kilómetros con las puertas de la ciudad? 60 kilómetros. Qué man tan show off. Increíble. De la ira, de la rabia que le dio, se echó esas puertas 60 kilómetros. Eso es como irracional. Todo lo que pasaba alrededor de Sansón: 300 zorras, el panal de abejas entre el pichal, las 300 zorras, ahora se mete las puertas al hombro. ¿No les parece Sansón algo extraño? Cuando uno lo analiza racionalmente, porque uno sabe la historia de Sansón y rápidamente saca la enseñanza espiritual. Ahorita vamos a ver eso. Y bueno, finalmente dice que Sansón conoció a una niña que se llamaba Dalila. Esa sí se la saben todos, ¿no? A Dalila. Entonces Dalila se enamora, dice, al fin dice la palabra que se enamoró el hombre. Se enamora de Dalila y empieza los filisteos y le ofrecen plata a Dalila. Les damos 1100 ciclos de plata. Si usted nos averigua
cuál es el secreto de Sansón para poder prenderlo y hacerlo más débil. Y empiezan las pruebas, ¿no? No voy a entrar al detalle. Le dice 3 cosas. Primero, que le dice Sansón: bueno, si usted me ata con unas cuerditas ahí de esas de arco que aún no hayan sido como secas, voy a perder mi fuerza. Dice que venían, y dice que Dalila le decía: Sansón, Sansón, vienen los filisteos. Y Sansón llegaba y atendía a los filisteos. La segunda vez dijo: no, use más bien unas cuerditas frescas que no hayan sido usadas, unas cuerdas que no han sido usadas. ¡Tin, Sansón, Sansón! Mi pregunta es: ¿este man no entendía al lado de quién estaba? ¿Cómo es posible que esa niña de la que él estaba enamorado lo atara todo el tiempo, le buscara cuál era la idea, lo atara y él seguía ahí? Nada parecido a la realidad, ¿no? Bueno, y dice que la tercera vez, dice que ahora ate mis 7 guedejas, ¿sí o no? Mi pelo largo, y si lo pone contra una estaca en el telar y no sé qué. Y también Sansón se levantó, ¡pah!, y quitó todas las estacas con la tela y todo. Y dice, en un momento donde ya le dice Dalila: amor, es que tú no confías en mí, tú no me amas, tú no me amas. Y Sansón le dice: ¿qué le pasa pues, mamita? No. Dice que Sansón se deja seducir por Dalila, ¿no? Tanto hágale y haga, lo manipuló tanto, dice que llegó al desespero. El versículo 16 dice: aconteció que presionándole ella cada día, ¿cuándo? Cada día con sus palabras. ¿Cuál es el patrón que vemos allí? La esposita, ¿se acuerdan? 7 días, cada día. ¿Qué pasó? E importunándole, mire cómo lo narra la Biblia, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, le abrió todo su corazón, le entregó su corazón. Le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Mi hermana, no deje que su esposo le quite el pelo. El peor momento, dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Sansón, cual cordero, ese hombre fuerte, ese que se echaba a las puertas, ese que mataba leones, quedó cernido y sucumbido en las rodillas y en las piernas de una bella dama. Y dice que llamó a un hombre mientras ella seguro lo acariciaba, así como lo duermen a uno. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó del hijo. Sansón, los filisteos sobre ti, dice que, y luego que él despertó de su sueño, se dijo: uy, de nuevo voy a atenderlos, y me saldré y me escaparé. Pero viene uno de los momentos más tristes de toda la historia, y créame que no es la muerte de Sansón, sino este. Pero él no sabía que Jehová, o el Espíritu de Dios, se había apartado de él. Terrible. Me da como algo. Y ustedes ya saben, él dice que después le quitaron los ojos, lo amarraron con grilletes, lo pusieron a moler como un espectáculo público. Pero lo que no sabían los filisteos y nunca se dieron cuenta era que el cabello de Sansón estaba empezando a crecer nuevamente. Dice que en una de las grandes fiestas de los filisteos en el templo estaban todos reunidos, lo llaman y él le dice a un niño: llévame hacia las columnas del templo. Un niño, porque él estaba totalmente ciego, pero él sabía que su cuerpo, que su pelo, había vuelto a crecer. Dice que oró al Señor y dijo: déjame que pueda vengar yo todo esto. Dice que tomó de nuevo las 2 pilares del templo y destruyó todo, y con él murieron todos los filisteos. Cuando uno mira en Wikipedia, donde sea, donde terminó la vida de los filisteos, termina con Sansón. Cumplió su propósito, pero también se llevó su vida. Tremenda historia, ¿no? Léanla
y pidan discernimiento, porque hay mucho que hablar sobre esto, pero yo me voy a dirigir en lo que me queda de tiempo a algunos puntos importantes. Y hablemos de la unción de Dios. Sansón fue ungido. De hecho, la palabra Cristo significa unción, el ungido de Dios. Y Sansón fue ungido por Dios con un propósito. ¿Y qué es la unción? Esta mañana Tania hablaba de la unción. Y la unción no es otra cosa que el Espíritu de Dios en nuestra vida, entregado a nosotros por Cristo, ¿no? Con un propósito. La unción siempre trae propósito. Cuando tú fuiste ungido, cuando tú recibiste el Espíritu Santo de Dios, Dios te dio propósito, como se lo dio a Sansón. Sansón tenía ese propósito. Y hoy tú tienes una unción de Dios para hacer algo para Dios. Desde el mismo momento en que fuiste ungido, fuiste hecho soldado. Cuando nos hacen un llamado de ¿quiénes son los soldados del Señor? Aquí no hay escogencia de elegir que yo sí o yo no. Hay mucha gente que nace de nuevo y piensa que tiene elección. Desde el mismo momento en que entraste a las filas del Dios Altísimo, te hiciste soldado, te hiciste guerrero, y Dios te está preparando y te está habilitando, te está dando dones, te está dando fe para librar una batalla permanente. No solamente fuimos llamados como Sansón para hacer algo para Dios, para hacer con un propósito, para pelear una batalla, sino también para ser fructíferos. Muchos dirán, como yo pensaba cuando era joven, que la unción de Dios, siempre pensé que era para la iglesia, para ser pastor, para enseñar. Me gustaba cuando la gente se caía y yo veía la unción de grandes hombres de Dios que levantaban sus manos y todos se caían al piso. Y yo me imaginaba, y hablaba el otro día con Daniel, un amigo mío, le decía, yo a los 20 años, yo pensaba que esas personas caminaban en el mundo real y todos se caían a su lado, porque esa era la dimensión que yo creía que tenía la unción de Dios sobrenatural sobre las personas. Pero la unción te da poder, te da propósito para que lleves fruto, para que pelees una batalla. Ya estás involucrado en una guerra permanente. No hay opción. O peleas la guerra con Dios desde la unción que Dios te ha dado y vives en victoria, o vives diciendo que no quieres involucrarte y estás permanentemente en derrota. Esos son los tipos de cristianos que tenemos en la iglesia: los que viven en victoria y los que viven en derrota. ¿Por qué? Aquellos que han dicho, me involucro porque sé que es mi llamado, están en victoria aunque caigan. 1 y 1000 veces caerán, pero con todo el Señor le levantará. Pero los que viven en derrota es porque no quisieron involucrarse, se hicieron débiles, mediocres y no fuertes, esforzados, valientes, porque nos amalgamamos al mundo como lo quiso hacer Sansón también, y nos olvidamos de la presencia de Dios. Esa es la unción a la que Dios nos ha llamado. Y la unción opera desde ti, ama de casa, que te dedicas a tus hijos, a levantarlos, porque le damos valor a propósito pensando en cosas grandes, pero no en lo que Dios te ha llamado a hacer hoy. A cuidar a tus nietos, allí está la unción de Dios. A cuidar a tus hijos, allí está la unción de Dios, porque no sabes el propósito para esas generaciones futuras. O en tu trabajo, allí está la unción de Dios. ¿Qué estás haciendo? Allí está la unción de Dios, y te está dando propósito para que donde estés no aminores, no reduzcas el poder y el propósito de Dios que te ha dado donde te ha puesto. Yo pensé que todo era en algún momento para el servicio de la iglesia, y de hecho lo es, pero no miraba hacia afuera. Pero cuando estás afuera, hay un propósito también poderoso en Dios para penetrar
como quería hacer Dios con Sansón, infiltrar a los filisteos. No llamó Sansón, Dios a Sansón como llamó a Samuel, que era para el templo y la administración. ¿Para qué llamó Dios a Sansón? Para ir a pelear. Y la unción que operó sobre Samuel fue la misma unción del Espíritu que operó sobre Sansón, solo con llamados y propósitos diferentes. Si es de que no menosprecies el llamado y el propósito que Dios te ha dado. Amén. ¿Por qué cayó Sansón? Yo voy a contarles 5 cosas, pueden haber muchas más que yo puedo identificar. Primero, Sansón, y uno siempre mira la vida de Sansón y piensa que la vida de Sansón cayó con Dalila. No, allá fue la terminación del plan de Satanás para Sansón. Pero ahí no cayó Sansón, ahí terminó de caer. Sansón cayó desde el mismo momento en que él mismo se dejó seducir por su fuerza. Es lo que yo tengo, es quien soy, es lo que conozco, es lo que he estudiado, es la posición que tengo. Esa era la fortaleza de Sansón, ¿no? Era la fortaleza de Sansón, era que nadie lo podía derrotar. Confió tanto en su fuerza, era tan grande su ego, era tan grande su arrogancia por lo que Dios le había dado, porque él no lo desarrolló en SmartFit ni en el BodyTech, no, vino de Dios. Se dejó seducir de su fuerza y su seguridad yacía en él mismo. Ahí empezó la caída de Sansón. Por eso lo ven tan agrandado. Segundo, Sansón jamás reconoció nunca quién era su Dios. ¿O lo ven reconociendo a Dios? No lo ven reconociendo a Dios. Dice, le reclama, como yo narré, le reclamó a Dios que si lo iba a dejar morir de sed. Cuando miro estos 2 puntos, eso nos parece mucho a nosotros, porque vemos la vida de Sansón como lejana. Eso fue Sansón. Yo no soy así, como que no. Yo he escuchado predicaciones, he escuchado personas que viven su vida como se les da la gana, pero le reclaman a Dios la bendición. Sansones, ¿no? Sansón no solo confiaba en su título profesional, ni en su maestría y doctorado en teología, porque conozco teólogos de tipo Sansón también, ni en que es fuerte por los deportes o es inteligente o es un gran ejecutivo, sino que viven su vida amalgamados al mundo y vienen y dicen, no, pero las promesas de Dios que nos enseñan se deben reclamar. Va a reclamarle a su abuela. Y viven la vida como quieren, ¿no? No, pero es que yo vengo porque Dios me dijo que yo sería como José. Aleluya. No, como Samuel, que ninguna de mis palabras caería en tierra. Y vienen y saben la Biblia, pero salen y viven como se les da la gana, ¿no? Esclavos del trabajo, esclavos de sus deseos, esclavos de su jefe, a veces de su misma esposa, esclavos de sus hijos. Hicieron de sus hijos un Dios, hicieron de su trabajo un Dios, hicieron de su cuerpo un Dios, hicieron a veces de su propia iglesia, porque he escuchado, un Dios. Y venimos a reclamar promesas, cuando la única forma de reclamar promesas o de pedir a Dios esas promesas, y vienen naturalmente, es cuando me sujeto y obedezco a Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Sansones, no. Tercero, Sansón empezó a ceder terreno en el mismo momento que fue gobernado por sus impulsos. Impulsivo. La impulsividad no es solamente de la gente como yo, que somos extrovertidos, habladores, enérgicos, dinámicos. No, hay gente pasiva que es impulsiva. Sí, señor.
que responde, estalla ante la presión. No tiene que ver solo con el temperamento. El temperamento lo único que hace es una manifestación externa de la forma en cómo recibe ese estímulo. Uy, soy inteligente. Es eso, solo reaccionamos diferente. Pero la impulsividad y lo que se produce espiritualmente es lo mismo. Y es el dominio y el gobierno de las emociones, de mis emociones y mi carne en mi vida, y no el gobierno del Espíritu de Dios. Y vieron a Sansón, se dieron cuenta, Sansón cedía ante la presión, no aguantaba la presión. Dios lo puso como un juez, le dio una autoridad, pero llegó la presión y llegaba la presión y ese hombre fuerte quedaba reducido a un gatito. ¿Cuántos de aquí son así? Solo cuando las cosas van bien, están bien, pero le llega un poquito de presión e inmediatamente el estrés, la presión y la ansiedad los destruye y terminan cediendo su corazón a otras cosas menos a Dios. Número 4, la caída de Sansón no fue Dalila, ya lo dije. Empezó viviendo una vida independiente, arrogante, orgullosa y lejos de Dios. Porque el Señor mira de lejos, dice, al altivo. Y me gusta lo que dice Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Eso le pasó a Sansón, exactamente lo que describió Salomón en Proverbios. Y no quiero que eso le pase a la iglesia de Cristo, que fue ungida con el Espíritu Santo permanentemente. ¿Sabe qué? Sansón tenía fuerza naturalmente, pero cuando tenía que hacer algo sobrenatural, dice la palabra, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y ahí hacía cosas sobrenaturales. Déjenme decirles que el Espíritu de Dios está en ustedes permanentemente. Es decir, que Dios los ha dotado de una capacidad, de un poder sobrenatural que opera permanentemente. Solo hay una condición: dependencia, humillación, porque Él da gracia, más gracia a los humildes. Poder para hacer lo que Él te ha llamado a hacer y cumplir ese propósito. Y algo que me parece increíble y que pasa mucho en la iglesia cristiana es que Sansón atribuyó al símbolo de su consagración el poder de su fuerza. Él nunca dijo: es que Dios me dio esta fuerza. No, quíteme el pelo, ahí está mi fuerza. Se refirió al símbolo, porque el pelo en los nazareos era el símbolo de la consagración, el símbolo de la unción y el llamado al que había tenido. Y él se refiere a eso. Y muchos también usamos símbolos. Yo he visto muchas personas en la iglesia venir, bautizarse, venir a la iglesia, y usamos como esos símbolos de nuestra fe, los usamos como si fuera el origen o el poder de la fuerza que Dios nos ha dado. Es que yo fui bautizado así en el agua, y fuiste bautizado en el Espíritu, aleluya, también. Y empezamos a usar símbolos, ¿no? Es que yo pertenezco a esta iglesia, es que yo pertenezco a la alabanza, es que yo pertenezco al ministerio. ¿Y tú por qué eres así? Es que yo voy, yo hago, yo. El mismo problema de Sansón: no reconocer de dónde venía su autoridad, su unción y su fuerza. Claro, el pelo era la señal, pero lo que había puesto o lo que había sido puesto en él era la real fuente de su fuerza. ¿Estamos entendiendo? Les pregunto: ¿quién es Dalila hoy en tu vida? ¿O en qué etapa de tu vida estás hoy? Porque lo que uno aprende de esto,
como siempre lo he dicho, es que la caída no viene de repente. La caída es un proceso donde el enemigo te seduce a través de cosas que ya mencioné, de un éxito profesional, de un ego, de una situación, de un plan personal. Te seduce, eso lo seduce a uno, no se da cuenta y empieza a ser seducido y empieza a debilitarse. Y no se imaginen a Dios, ay, como ya se apartó de mí, tin, tin, pao, pao. No, Señor, es que cuando me aparto de la hoguera, me empiezo a enfriar. ¿Y si sabe cómo muere uno cuando está en el frío? Dormido. Dormido. ¿Sí, doctor Lombo? Es una opción, ¿no? Dormido. Pero cuando estoy en la hoguera estoy caliente. Cuando estoy en la presencia del Señor, puedo ser ese guerrero del que hablábamos esta mañana. Esa unción puede operar en mí permanentemente, pero la condición es estar allí, habitando bajo la sombra del Altísimo, estando encendido por el fuego de Dios. Pero cuando empiezo a distraerme, empiezo a apartarme, empiezo a debilitarme, y en cualquier momento, en el momento menos pensado, viene la caída. Viene la caída. Yo he visto personas en esta iglesia y en otras iglesias donde han estado, hombres y mujeres de Dios tremendos, que tocaban en la alabanza, que estaban en el liderazgo, o que simplemente eran hombres y mujeres de intercesión. Llegó algo a su vida, cualquier cosa, un familiar, un trabajo, una situación, y empezaban a venir menos. Y eran la gente que oraba, no, es que ya no puedo porque estoy trabajando hasta tal hora. Es que ya no puedo porque estoy haciendo tal cosa. Es que ya no puedo porque entonces estoy haciendo una especialización. Y yo entiendo, todo eso está bien, no está mal. Pero cuando todo eso empieza a reemplazar mi comunión con Dios, mi entrega a Dios, ahí empezó la caída. Y a muchos he visto caer, y yo mismo me he visto caer. Claro que sí, yo mismo me he visto caer. Y Dios no va a dejarnos tranquilos. Dios va a tratar con esa área de tu vida. Acaba de tratar con un área de mi vida que yo tenía muy escondida en mi corazón. Yo siempre he sido un ejecutivo exitoso, según el mundo, ¿no? Mi esposa lo sabe bien, la gente que me conoce sabe bien. Nunca me va mal, voy en ascenso, 25 años en línea, para arriba. Y yo no me he dado cuenta que yo tenía un ego profesional. Sí, ego profesional. Yo no lo había identificado hasta que yo, cuando fue tratada esa área en mi vida, y donde ya no todo empezó a funcionar bien, donde aun cuando yo pensaba que el espíritu de José, el espíritu de Dios también estaba en mi vida y yo podía operar sobrenaturalmente donde estaba, y ese no era el problema no era la promesa de Dios sobre mi vida, el problema era yo. Cuando de repente me dicen, hay que cerrar la compañía. Hace 2 semanas la cerré. 2 semanas cerrando una planta, despidiendo a la gente. Y Carlos Abril no está en la estructura, porque yo mismo me saqué también. El Señor me sacó. Y eso fue como si en cierta forma el mundo se me hubiera derrumbado. Claro que duele, pero el problema no era la situación dolorosa y natural humana, sino que en el fondo yo tenía un eguito allá escondido, profesional. Y Dios no debe dejar que yo me quedara con eso. Él es un Dios de amor. Y me lo reveló, y yo le dije a mi esposa, y ella me decía, pero ¿qué es lo que te pone tan mal? Y yo decía, mira que yo tenía la fe. A mí no me pone mal que me quede sin trabajo porque sé que voy a conseguir otro. Ego. No estoy pensando en el futuro porque Dios es mi proveedor, y honestamente lo creía. Pero el Espíritu de Dios vino a mi vida y dice, ese no es el problema no es que creas en Jehová Jireh,
El problema no es que no creas que vas a tener algo. El problema es que aún descansas sobre lo que tú puedes hacer. Me derrumbé, lloré, me descargué. Y le dije: Señor, te entrego esto. Te entrego ese Sansón en mi vida. Cuando entregué el Sansón en mi vida, y no diría yo el Sansón, la Dalila de mi vida, todo lo que me seduce, lo entregué. Y vino una paz en mi vida que hoy yo no sé qué vaya a pasar conmigo. El pastor está orando. Y yo le digo a mi esposa y le digo a todo el mundo y a la gente que tanto me quiere en la compañía: si me quedo, me voy, me quedo sin trabajo o no, estoy absolutamente feliz. Pero tuvo que ser quitado de mí, Dalila, mi ego profesional. Le doy esto como testimonio porque quizás algunos de ustedes puedan estar viviendo algo similar o en áreas similares. Pregúntale al Espíritu en la intimidad: ¿qué es? ¿Dónde empezó la caída? ¿Dónde fue? Y voy a terminar con esto. ¿A quién corres cuando estás bajo presión? Como Sansón. ¿A quién corres? ¿Corres al Señor o corres a otras cosas? ¿O corres a Netflix a verte la maratón de series de Walking Dead para no sentir ansiedad? Porque eso pasa. Entonces Netflix se volvió, perdóneme la expresión, el guaro o el trago de nosotros, las generaciones más viejitas, porque escondemos nuestra ansiedad a través de hacer cosas, de ver series, de estar en Facebook o Twitter o lo que sea. Escondemos, y eso no está nada malo. Me estoy informando. No te estás informando, estás escapando y no estás yendo a los pies de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que sea malo. Recuerden que no estoy satanizando nada. Es solo en la motivación de mi corazón. ¿Cuál es? ¿No? La motivación. ¿A dónde corres? Y dice: Sansón siempre corría donde las niñas, donde las mujeres, ¿no? Pero nosotros en Dios nos ha llamado, dice: torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Corran a Él. Amén. Y aunque no lo sintamos, aunque no queramos, corramos a Él. Corramos a Él. Correré, por siempre correré a tus pies, Señor. ¿A dónde más iré? Tuyo es mi ser. Dice una canción: corran a sus pies, corran a su fortaleza, al lugar seguro. El lugar seguro no es tu amigo, no es tu mamá, no es tu papá, no es tu esposo, no es tu esposa. El lugar seguro es su presencia. Ese es tu lugar seguro. Si hoy tienes un lugar seguro diferente a Dios, esa es tu Dalila. Deshazte de Dalila y ven a sus pies. Camina en santidad. Sansón no caminó en santidad. Pensó que su fuerza, aún pecando, podría seguir funcionando, y no caminó en santidad, y allí cayó. Tarde o temprano nuestros pecados nos alcanzan. No estés tan seguro que porque hoy estás bien, mañana lo estarás. Corre a Él. Arrepiéntete y ven a Él. Y dice que creció el cabello de Sansón y él esperó. ¿Saben cuál es la clave? Cuando quieres ser restaurado, espera. Espera en Él, para que recuperes tus fuerzas y puedas levantarte y ver y experimentar la misericordia de Dios. Eso fue lo que experimentó Sansón. Un Dios que lo amaba. Se equivocó, tuvo que morir, tuvo sus consecuencias, pero jamás Dios dejó de amar a Sansón. Jamás Dios te dejará de amar.
más. Ven a Él, espera en Él. El que espera en Él, dice la palabra de Dios, renovará sus fuerzas. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvan a Dios, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será, escuchen bien, amplio en perdonar. Hoy eres llamado para ser perdonado. Hoy eres llamado para ser amado. ¿No es eso bello? ¿Por qué no te pones de pie? Yo no sé si hay alguien en esta mañana, o que venga por primera vez, o que siente esa necesidad de entregar eso que el Señor ha hablado y el Espíritu de Dios ha hablado hoy a la iglesia. Si quiere venir adelante, venga adelante. Es algo simbólico. No hay más poder aquí adelante que allá atrás tampoco. Pero si hay alguien que sienta esa necesidad y decir: Señor, yo vengo a ti vulnerable, vengo a ti porque tú me estás llamando, porque hoy te entrego a Dalila en mi vida, eso que me seduce. Hoy la rindo a tus pies, porque hoy vengo vulnerable a decir: yo no soy capaz solo. Vengo a ti basado en esa misericordia, en ese amor y en ese llamado que me haces. Usted puede venir aquí mientras cantamos. Le aseguro que ese paso que usted da de fe en lo natural se va a reflejar en lo espiritual. No tema. Deja que, no que la iglesia te señale y diga: ay, pasó él. Deja que el dedo de Dios señale sobre tu vida y diga: Él es mi hijo, ella es mi hija. Le pedimos al Espíritu Santo de Dios que hoy opere, que hoy obre. Este tiempo es un tiempo santo, es un tiempo sagrado. Cierre sus ojos. Si no quiere estar, váyase, pero deje que los que estén disfruten de esa presencia del Señor, disfruten de esa restauración, disfruten de esa unción, diciendo: aquí estoy, yo soy tu Padre, yo tomo las cargas de tu vida, yo tomo tu corazón, yo tomo tus pensamientos, yo veo y te conozco. Hoy, Señor, escuchamos el llamado de estar en el cuarto de guerra. Hoy determinamos, Señor, con el poder que nos has dado de donde estamos, ir, Señor, y penetrar en el mundo de las tinieblas, y que otros conozcan y sean luz para las naciones. Padre, restaura en este momento. Toca cada corazón arrepentido, toca cada mente que ha sido perturbada, y restaura, Espíritu de Dios, como solo tú sabes hacerlo, Señor. Que hay un espíritu de restauración sobre este lugar, que la gloria de la cual hablábamos hoy se manifieste en este lugar. Quita todo conformismo, Señor, quita toda frialdad, quita todo corazón duro, Señor, quita toda seducción del enemigo. Y Padre, tú sedúcelos, como dijo el profeta: me seduquiste, Señor, y yo me dejé seducir. Sedúcenos con tu amor y tu bondad, con tu verdad y misericordia, Señor, y restaura, Espíritu. No es tarde para venir a Él, no es tarde para arrepentirse mientras pueda ser hallado. Él es justo, Él es misericordioso para perdonar todos tus pecados, Padre. Que hoy, al salir de este lugar, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño experimente el vivir en dependencia de ti. Que experimente tu presencia permanente, no la de Sansón, que venía y se iba, porque el ministerio de hoy es con mayor gloria que el ministerio pasado, Señor. Y esa gloria es el Espíritu de Dios, que se manifiesta permanentemente en cada vida de mis hermanos. Hoy los bendigo, bendigo tu iglesia, bendigo el avanzar de tu iglesia, bendigo cada casa, y le ordeno a Satanás, en el nombre de Jesús, que suelte las familias,
que suelte las mentes, que suelte los corazones de los adolescentes, de los niños, de los papás, de los mamás que han sido sometidos a esclavitud. Y hoy pedimos que tu Espíritu penetre en lo más profundo y haga y cumpla su propósito, tu propósito, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de unción, de la manifestación de tu gloria. Y gracias, Señor, por respaldarnos siempre. A ti te damos toda la gloria. Toda la gloria es para ti. Tú eres el centro de este momento. El centro de este lugar eres tú, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre. En Cristo Jesús declaro estas cosas en bendición. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.